Vamos a retomar con el libro de Josué. Vamos ahora a tomar una sección que va del capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 29. Trata sobre la derrota y la victoria en Ai, una localidad. El compilador entreteje aquí en realidad dos tradiciones originalmente independientes. Una de ellas narra una derrota inicial en la ciudad de Ai, seguida de la victoria conseguida gracias a una táctica, ahora lo vamos a ver, de fingir una retirada y una emboscada. Esto por un lado. Y por otro lado, habla de la violación del anatema por parte de un tal Acán y de su consiguiente castigo en el valle de Acor. Vamos a empezar leyendo del capítulo 7, versículos 1 al 26. Pero los israelitas cometieron una infidelidad con las cosas que debían ser consagradas al exterminio. En efecto, Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se reservó algunas de esas cosas y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Desde Jericó, Josué envió unos hombres a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al oeste de Betel, con esta consigna: suban a explorar la región. Los hombres subieron hasta Ai, la exploraron y cuando estuvieron de regreso dijeron a Josué: no es necesario que se movilice toda la gente, 2 o 3 mil hombres bastan para derrotar a Ai. No fastidies a todos haciéndolos ir hasta allá, porque ellos son unos pocos. Entonces subieron contra Ai unos 3.000 hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai, que mataron a unos 36 israelitas, los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Ante esto el pueblo quedó deprimido y sintió desfallecer. Josué desgarró sus vestiduras y se postró hasta la tarde delante del arca del Señor con el rostro en tierra. Los ancianos de Israel hicieron lo mismo y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Mientras tanto, Josué decía: Señor, ¿para qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo? ¿Solo para ponernos en manos de los amorreos y hacernos desaparecer? Ojalá nos hubiéramos decidido a quedarnos al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué más puedo decir ahora que Israel ha tenido que volver las espaldas a sus enemigos? Apenas se enteren los cananeos y todos los habitantes del país, estrecharán un círculo contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú por tu nombre glorioso? El Señor respondió a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí postrado sobre tu rostro? Israel ha pecado, ellos han transgredido mi alianza, la que yo les impuse. Se han quedado con algo que debía ser consagrado al exterminio, se han atrevido a robarlo, a esconderlo y a reservarlo para su uso personal. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que tendrán que volver las espaldas ante sus adversarios por haberse convertido ellos mismos en algo que debe ser consagrado al exterminio. Yo no estaré más con ustedes si no eliminan lo que debió ser consagrado al exterminio. Ahora levántate y purifica al pueblo. Tú dirás: purifíquense para mañana, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. En medio de ti, Israel, hay algo que debió ser consagrado al exterminio, y tú no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que lo hayas extirpado. Mañana por la mañana ustedes comparecerán por tribus. La tribu que el Señor señale por medio de la suerte comparecerá por clanes. El clan que el Señor señale comparecerá por familias, y la familia que el Señor señale comparecerá hombre por hombre. El que sea sorprendido en posesión de los objetos condenados al exterminio será quemado con todos sus bienes, porque ha quebrantado la alianza del Señor y ha cometido una infamia en Israel. A la mañana siguiente, bien temprano, Josué hizo que Israel se fuera acercando tribu por tribu, y la suerte cayó sobre Judá. Luego mandó que se acercaran los clanes de Judá, y la suerte cayó sobre el clan de Seraj. Enseguida ordenó que se acercaran las familias del clan de Seraj, y la suerte cayó sobre Zabdí. Y cuando hizo acercar a la familia de Zabdí, hombre por hombre, la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá. Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y tribútale homenaje. Dime lo que has hecho sin ocultarme nada. Acán respondió a Josué: es verdad, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto es lo que hice. Yo vi entre el botín un hermoso manto de Senaar, 200 siclos de plata y un lingote de oro que pesa 50 siclos. Me gustaron y los guardé. Ahora están escondidos en la tierra en medio de mi carpa, y la plata está debajo.
Josué envió a 2 emisarios que fueron corriendo a la carpa y encontraron el manto que estaba escondido en ella y la plata debajo de él. Enseguida retiraron las cosas de la carpa, se las presentaron a Josué y a todos los israelitas y las extendieron delante del Señor. Entonces Josué tomó a Acán, hijo de Zeraj, con la plata, el manto y el lingote de oro, a sus hijos y sus hijas, sus vacas, sus ovejas y sus asnos, su carpa y todo lo que poseía, y los condujo hasta el valle de Acor, acompañado de todo Israel. Allí le dijo Josué: ¿por qué nos has traído la desgracia? Que el Señor te haga desgraciado en este día. Y todo Israel lo mató a pedradas. También apedrearon a los suyos y los quemaron. Encima de él pusieron un gran montón de piedras que ha quedado hasta el presente. Así el Señor aplacó su indignación. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor hasta el día de hoy. El relato de Acán pudo ser una tradición propia de la tribu de Judá. Como habíamos dicho, acá se juntan 2 tradiciones seguramente independientes. Bueno, Acán de hecho es miembro de esa tribu, tal cual lo dice el versículo 1 del capítulo 7, y el Valle de Acor de hecho también se encuentra dentro de las fronteras de la tribu de Judá, ¿no? De todos los relatos etiológicos contenidos en los capítulos 2 al 9, este es el único localizado fuera del territorio de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, es posible que su contexto original no sea la batalla de Jericó, sino alguna otra batalla que no quedó documentada. Sea como sea, el caso es que ahora aparece relacionado con la batalla de Jericó. Acán habría cometido su delito en esa batalla, y el Valle de Acor, por su parte, está cerca del campamento de Gilgal. O sea que quedó todo coincidiendo con el contexto, así como está planteado. La tradición de un ataque frustrado contra Ai, realizado a partir de un informe demasiado confiado por parte de los espías que había enviado Josué, que es lo que está narrado en los versículos 3 y 4 de este capítulo 7, le vino bien, evidentemente, al compilador para insertar acá la tradición de Acán como una explicación más teológica de la derrota, ¿no? Digamos, la derrota se provocó no por impericia de Josué, ¿verdad?, sino porque el pueblo había pecado. Y acuérdense de la tesis deuteronomista. Mientras el pueblo es fiel, Yahvé está con ellos, pelea por ellos en la batalla, les pone los enemigos a los pies, etcétera, etcétera. Pero en tanto en cuanto hay infidelidad a la alianza, listo, ya está. Es como que Dios se corre, bueno, listo. En ese primer intento fueron, entre comillas lo digo, ¿no?, fueron sin Yahvé. Por lo tanto, terminaron derrotados. La cosa es absolutamente lógica desde esta perspectiva. El versículo 1 está separado del resto del relato de Acán porque sirve de transición entre el capítulo 6 y los capítulos 7 y 8. Algunos opinan que el nombre de Acán tiene un origen popular y es simplemente una variante de Acor, que es el nombre del valle. Opiniones. En el versículo 3, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? 2 o 3.000 hombres se refieren a unidades de tribu, como siempre, ¿no? Los versículos 6 al 9 fusionan los relatos de Ai y de Acán. Quizá el compilador los compuso a imitación de otro texto que nosotros ya leímos en el libro de los Números, capítulo 11, del versículo 11 al 15, que trata sobre el reproche y la intercesión de Moisés en el desierto. Ambos textos tienen la misma estructura, entonces es probable que haya, el tema es completamente distinto, pero que sí haya tomado la estructura para elaborar esta parte del texto. En el versículo 12, bueno, por su conducta, Acán había caído bajo el anatema y por medio de él, acuérdense, ¿no?, lo que se creía, por medio de él quedaba afectada toda la comunidad. En el versículo 13, purifíquense, dice. Acá la pureza ritual no está relacionada como otras veces con el tema de la guerra santa, sino acá está relacionada con la ceremonia de echar a suertes. En el versículo 14 no se describe en qué modo se realizó esta ceremonia, simplemente se dice que se echó a suerte. En el versículo 15, el fuego, signo de purificación por excelencia,
es considerado como un medio para librar a la comunidad de su culpa, ¿no? Y en el versículo 25, las palabras de Josué sirven para poner de relieve la etiología del nombre de Acor, que significa desgracia o desgraciado. En cuanto a la descripción del castigo, es confusa en el texto hebreo. Se habla de lapidación, luego de fuego, luego de otra lapidación, y finalmente en el versículo 26 se habla de un montón de piedras que en todo caso pudo ser originalmente un monumento fúnebre o un lugar de culto. Más que esto no sabemos. Vamos a leer ahora entonces el capítulo 8 del versículo 1 al versículo 29. El Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes. Reúne a todos los combatientes y prepárate para subir contra Ai. Yo te entrego al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su territorio. Trátalos como trataste a Jericó y a su rey. Sin embargo, ustedes podrán retener como botín los despojos y el ganado. Además, tiende una emboscada detrás de la ciudad. Josué se preparó con todos los combatientes para subir contra Ai. Eligió 30.000 guerreros valerosos y los hizo salir de noche, dándoles esta orden: presten atención. Ustedes estarán emboscados detrás de la ciudad. No se alejen demasiado de ella y manténganse alerta. Yo y toda la gente que irá conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando ellos salgan contra nosotros, como lo hicieron la primera vez, nosotros huiremos. Ellos nos seguirán porque pensarán que huimos como la vez anterior, y así los apartaremos de la ciudad. Nosotros huiremos delante de ellos. Entonces ustedes saldrán del lugar donde estaban emboscados y ocuparán la ciudad. El Señor nuestro Dios la pondrá en sus manos. Y apenas la tomen, la incendiarán. Ustedes actuarán conforme a la palabra del Señor y tengan en cuenta que les he dado una orden. Josué los envió y ellos fueron a apostarse en el lugar de la emboscada, entre Betel y Ai, al oeste de Ai. Josué, por su parte, pasó aquella noche en medio de la tropa. A la madrugada del día siguiente, revistó a la tropa y subió contra Ai, al frente del pueblo, junto con los ancianos de Israel. Todos los combatientes que subieron con él avanzaron hasta llegar frente a la ciudad y acamparon al norte de Ai. Solamente el valle separaba a Josué de Ai. Él escogió unos 5.000 hombres para tender una emboscada entre Betel y Ai, al oeste de Ai. Así el pueblo estableció todo su campamento al norte de la ciudad, mientras la retaguardia permanecía al oeste. Aquella noche Josué se dirigió al medio del valle. Al ver esto, el rey de Ai se apresuró a salir con toda su gente para combatir contra Israel en la bajada frente a la Arabá, sin saber que le habían tendido una emboscada detrás de la ciudad. Josué y todo Israel fingieron caer derrotados delante de ellos y huyeron por el camino del desierto. Entonces se convocó a toda la gente que estaba en la ciudad para que saliera a perseguirlos, y todos persiguieron a Josué alejándose de la ciudad. No hubo un solo hombre en Ai o en Betel que no saliera en persecución de Israel, y cuando lo hicieron, dejaron abiertas las puertas de la ciudad. Entonces el Señor dijo a Josué: apunta hacia Ai con la jabalina que tienes en la mano, porque yo te entrego la ciudad. Josué apuntó contra la ciudad con la jabalina que tenía en la mano, y tan pronto como extendió su brazo, los hombres que estaban emboscados salieron rápidamente de su escondite, entraron a la carrera en la ciudad, la tomaron y la incendiaron sin perder un instante. Cuando los hombres de Ai volvieron la vista hacia atrás y vieron la humareda que subía de la ciudad hacia el cielo, ya no pudieron escapar ni por un lado ni por el otro, porque la gente que huía hacia el desierto se volvió contra sus perseguidores. En efecto, al ver que los hombres emboscados habían tomado la ciudad y que el humo subía de ella, Josué y todo Israel volvieron atrás y acometieron contra los hombres de Ai. Los que habían tendido la emboscada también salieron de la ciudad para atacarlos, de manera que la gente de Ai quedó atrapada en medio de los israelitas, que avanzaban unos por un lado y otros por el otro. Así los derrotaron sin dejar ningún sobreviviente o fugitivo. Al rey de Ai, en cambio, lo capturaron vivo y lo condujeron ante Josué. Cuando Israel terminó de matar a los habitantes de Ai en campo abierto, en el desierto donde los habían perseguido, y cuando cayó hasta el último de ellos bajo los golpes de las espadas, todo Israel se volvió contra Ai y la pasó al filo de la espada. Los que murieron aquel día, entre hombres y mujeres, fueron 12.000, o sea, todos los habitantes de Ai. Y Josué no retiró la mano con que sostenía la jabalina hasta que consagró al exterminio a todos los habitantes de Ai.
Israel retuvo como botín solamente el ganado y los despojos de la ciudad, según la orden que el Señor había dado a Josué. Este, por su parte, puso fuego sobre Ai y la redujo para siempre un montón de ruinas a una devastación que permanece hasta el día de hoy. Al rey de Ai lo hizo colgar de un árbol hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que descolgaran el cadáver. Lo arrojaron cerca de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que está todavía hoy. El mandato divino fue totalmente reelaborado por el redactor deuteronomista. ¿Por qué decimos esto? En el libro del Deuteronomio, capítulo 3, texto que nosotros ya hemos leído, en el versículo 2 y en el versículo 7 aparecen las mismas expresiones en la narración de la conquista de Og. O sea que se tomaron los elementos de la redacción de aquella batalla, de aquella conquista, y se los aplicó de manera idéntica acá al texto de la destrucción de Ai. En el versículo 3, otra vez aparece el tema de 30.000. Esta vez participan todas las fuerzas militares, no a cometer el error que había cometido la vez anterior, o sea, 30 unidades se encargan de armar la emboscada. En el versículo 8 vieron que dice conforme a la palabra del Señor. Esta frase se refiere en realidad al versículo 2, donde de manera inesperada dice tiende una emboscada detrás de la ciudad, sin dar ningún tipo de explicación. Entonces, esta abrupta frase del versículo 2 indica que ambas son fruto de una reelaboración posterior. La del versículo 2 y la que aparece en el versículo 8. Los versículos 11 al 13, o sea, 11, 12 y 13, presentan una dificultad especial. ¿Por qué? Y porque interrumpen el relato que continúa en el versículo 14. Algunos piensan que los versículos 10, 11 y 12 serían un relato paralelo de los versículos 3 al 9. Si esto es así, entonces el versículo 13 sería un intento de armonizar ambos relatos. Podría ser, sería una explicación bastante razonable de lo que está pasando acá. En el versículo 14 dice en la bajada. El texto fue seguramente corregido de acuerdo con el capítulo 7, versículo 5, donde aparece la misma expresión. De hecho, el texto hebreo dice en el lugar de la reunión, tal vez tomando un dato de la topografía local, no sabemos, pero evidentemente el texto definitivo quedó asociado a la misma expresión que aparece en el capítulo 7, ¿no? Vieron que en el versículo 17 aparece el nombre de Betel, dice, o en Betel, dice, ¿no? Es sin duda una glosa donde se refleja la suposición de que Betel, que estaba tan cercana a Ai, debió haber tomado parte en la batalla. Pero es el único dato que aparece en realidad. No lo sabemos con certeza. En el versículo 18 el texto sugiere que Josué dio a los emboscados la orden de atacar. Pero este versículo, junto con el versículo 26, es claramente un desarrollo secundario de la tradición, secundario y tardío, porque el grueso de las fuerzas y los emboscados no podían verse los unos a los otros. Entonces, digamos, es ridículo esta señal que está dando Josué para que instantáneamente los emboscados salgan y entren para tomar e incendiar a la ciudad. ¿Sí? No se entiende muy bien. En el versículo 28 dice, para siempre la redujo a un montón de ruinas. Este para siempre data probablemente de una época posterior al abandono definitivo de Ai y puede ser obra entonces del redactor deuteronomista, ¿no? Lo que hicieron en el versículo 29 con el rey de Ai está perfectamente ajustado a la prescripción que aparecía en el libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 al 23, que texto nosotros ya hemos leído, que decía, si un hombre culpable de un crimen que merece la pena de muerte es ejecutado y colgado de un árbol, su cadáver no quedará en el árbol durante la noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, porque el que está colgado de un árbol es una maldición de Dios. Y tú no mancharás el suelo que el Señor tu Dios
te da como herencia. ¿Sí? Acá se sigue una conducta ajustada perfectamente a la ley de Moisés. Continuamos con la lectura. Vamos a leer ahora siempre del capítulo 8, los versículos 30 al 35. Entonces Josué erigió un altar al Señor, el Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, el servidor del Señor, lo había ordenado a los israelitas, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Era un altar de piedras intactas que no habían sido tocadas por el hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor e inmolaron sacrificios de comunión. Josué escribió asimismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, tanto los forasteros como los nativos, estaban de pie a ambos lados del arca frente a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor. Una mitad hacia el monte Garizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, según la orden que había dado Moisés, el servidor del Señor, de bendecir primero al pueblo de Israel. Después de esto, Josué leyó cada una de las palabras de la ley, la bendición y la maldición, exactamente como está escrito en el libro de la ley. Josué no dejó de leer ni una sola de las palabras que había ordenado Moisés, y lo hizo en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los extranjeros que estaban con ellos. Bueno, este pasaje interrumpe claramente la unión natural que hay entre el versículo 29 del capítulo 8 y el versículo 1 del capítulo 9, que es lo que sigue inmediatamente. Fue metido acá. Por otra parte, traslada abruptamente la escena de Ai a la región de Siquem, que en realidad está ubicada a unos 29 kilómetros al nordeste, para luego volver al campamento de Gilgal. En el capítulo, todavía no lo leímos, pero en el capítulo 9, versículo 6, vamos a estar de vuelta en el campamento de Gilgal. O sea, evidentemente, este texto no tiene nada que hacer acá, por lo menos narrativamente hablando. Tanto por la geografía como por el contenido, este pasaje encaja mejor en el capítulo 24, donde presenta el cumplimiento de la orden dada por Moisés de erigir un altar en la tierra prometida después del paso del Jordán. ¿Se acuerdan de este capítulo 24 que lo venimos citando permanentemente en el marco de la historia de Deuteronomista, la famosa asamblea de Siquem, que ya llegaremos en su momento? Notemos además que aquí no se hace mención explícita de Siquem para que el pasaje pueda asociarse más fácilmente a las tradiciones de Gilgal, porque si no, quedaría totalmente desajustado, mucho más de lo que está. El motivo de la inserción de este texto, me refiero a Josué 8, 30, 35, precisamente en este lugar, no está del todo claro. No es que vamos a dar una solución, a decir, bueno, finalmente se puso acá por tal o cual motivo. No, tal vez, hipótesis, sea que la destrucción de Ai le da la oportunidad a Josué, esto de hecho es así, de continuar hacia Siquem. Esta sería una explicación razonable, sobre todo si se tiene en cuenta que el redactor tal vez quiso hacer mención del altar lo más pronto posible después de la batalla de Jericó, que a su vez va a ser mencionada abiertamente en el capítulo 24. Es rebuscado, pero al menos es una explicación posible. En el versículo 30 se habla del monte Ebal. Quizá originariamente el monte de las bendiciones era el monte Garizim, como había aparecido, ¿se acuerdan? En el capítulo 27, versículo 12 del libro del Deuteronomio, pero que fue cambiado por el Ebal, tanto aquí como en el mismo capítulo 27 del Deuteronomio, pero en el versículo 4, a causa de ¿qué? Y de la polémica contra el templo samaritano del monte Garizim. No se olviden que Garizim pasó a ser el contratemplo respecto de Jerusalén. Recuerden el famoso diálogo de Jesús con la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando la samaritana le pregunta, para nosotros
Dios habita o Dios está presente en el monte Gerizim y para ustedes en Jerusalén. ¿Quién tiene la posta, digamos? ¿Dónde está de verdad Dios? Y que Jesús le contesta, no, querida, ni en Gerizim ni en Jerusalén. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, ¿no? Tanto Gerizim como Jerusalén, o sea, son mediaciones a través de las cuales el ser humano se encuentra con Dios. Bueno, esto vale para todo. Bueno, seguramente entonces quisieron correr el monte Gerizim y por eso es que aparece acá el protagonismo del monte Ebal, seguramente. En el versículo 31 se habla de piedras intactas. Esto responde al precepto tal como está escrito en la ley, en el libro de la ley, ¿no? En la ley de Moisés. Precepto que en realidad recuerda las palabras iniciales del libro de la Alianza. ¿Se acuerdan? El libro del Éxodo, capítulo 20 en adelante, ¿no? Y que a su vez va a ser el material jurídico originario de la famosa asamblea de Siquem. Se habla de holocausto y sacrificio de comunión. Es el mismo sacrificio ofrecido en el texto de Éxodo 24, 3:8, y que a su vez también contiene el ritual de la alianza de Siquem. O sea, aparecen estas coincidencias seguido. En el versículo 32, la estela erigida en Siquem, que aparecerá en el capítulo 24, ¿sí? que estamos haciendo referencia permanentemente, acuérdense que la erección de estelas había sido condenada en el libro del Deuteronomio, capítulo 16, versículo 22. Por supuesto, mucho tiempo después. A ver, no se me confundan. Se supone que acá estamos narrando, se supone, porque la redacción es muy posterior, pero estamos narrando acontecimientos de la conquista de la tierra prometida, ¿sí? Mientras que la redacción del libro del Deuteronomio, acuérdense, fue muy posterior, avanzado ya el tiempo de la monarquía. Lo tenemos que ubicar en la época de Josías, recuérdenlo esto, no lo pierdan nunca de vista, y que seguramente la redacción definitiva del libro del Deuteronomio, como ya vimos, fue incluso después del destierro. Bueno, entonces aparece aquí el tema de las estelas de una forma muy disimulada y casi inofensiva. Las piedras, fíjense que no son pintadas como objetos cultuales, sino que se emplean simplemente como tablas en las que se escribe la ley. Lo mismo que las tablas que habían sido empleadas por Moisés en el capítulo 34 del Éxodo. Por lo tanto, son distintas estas tablas, estas piedras, conmemorativas, empleadas para construir el altar de las que aparecen en el versículo 31. ¿Sí? En el versículo 33 se habla de forasteros y nativos. Esta distinción parece también tardía y seguramente proviene de la tradición sacerdotal. Los forasteros son sin duda de un estrato social inferior y de procedencia no israelita, ¿no? Por eso que la tradición sacerdotal medio los deja a un lado, ¿no? Con todo el tema de la pureza de la raza judía, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente los versículos 34 y 35 dice: Josué leyó cada una de las palabras de la ley. A ver, en el libro del Deuteronomio, capítulo 27 y también en el capítulo 31, los levitas son los encargados de leer la ley. Por lo tanto, este capítulo 8 del libro de Josué sigue más de cerca la tradición del capítulo 24 del libro de Josué que la tradición del Deuteronomio, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque el protagonista del capítulo 24 del libro de Josué, sin duda que va a ser el mismo Josué, ¿no? El origen tardío de estos versículos se ve también en el cambio de cómo se lo nombra al pueblo. Aparece de Israel en el libro del Deuteronomio, capítulo 31, por la expresión más de la tradición sacerdotal de toda la asamblea de Israel, como aparece acá en el versículo 8, capítulo 8, versículo 35. ¿Sí? Evidentemente estos textos más antiguos pertenecen a la tarea del compilador y no la del redactor final deuteronomista. ¿Sí?